La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco presenta una conferencia magistral, un libro especializado, un paper en una revista internacional. ¡No! ¡Eso no es un paper! Buenos días. Hola, buen día. Estamos en un episodio más de la tercera temporada de los posgrados en diseño. Podcast de los posgrados de diseño. Esto no es un paper. Empezamos. Los saludamos, Leonel Alcántara y una servidora, Claudia Romero. Bienvenidos a la parte 2 y conclusión del tema de sustentabilidad y economía circular. Adelante, Claudia. Ya vimos que con Azul pueden tener una especialista en la industria cervecera, con Gerardo en la cuestión de punto de venta y stand. Y Gerardo nos va a comentar con él con qué nos podemos acercar para que vean que en la UAM también se puede vincular con la industria. Sí, por supuesto. Bueno, es que mira, hay que pensar cuándo surgieron las primeras industrias. Básicamente, pensemos en esos primeros telares de la revolución industrial en Inglaterra. Cuando empezaron a generarse estas producciones en serie, cuando dejó de ser una producción artesanal a ser una producción en grandes cantidades, en grandes volúmenes para las masas. Todos estos textiles, todos los residuos llegaron a impactar desde esa época. Entonces es impresionante cómo el siglo XIX, XX y ahora en el XXI tenemos consecuencias de todos esos inicios de la industria. De hecho, yo lo veo ahora con mis alumnos de diseño industrial en la UAM de Xochimilco. Cuando están ellos en este momento desarrollando un prototipo, el requerimiento es, tienes que hacer algo que no sea artesanal. Tienes que producir algo que puede llevarse a cabo de manera masiva, en un proceso repetitivo. Entonces, justamente en esos procesos nos encontramos ahorita. Entonces, los vamos a evaluar de acuerdo a que este producto que ellos están haciendo sea transformable en una industria, en una empresa. Y el impacto es tremendo. Un término que también me parece que vale la pena resaltar. Hoy en día hablamos indiscriminadamente acerca del reciclaje. Y que el reciclaje, sé que lo vamos a tocar más adelante, pero quisiera abordar que una de las definiciones, al menos la de Christopher Brose, que dice, el reciclaje solamente se puede dar a cabo en un proceso de transformación industrial. Porque es una manera que podemos nosotros transformar, y reciclar no significa reutilizar, reciclar no significa solamente eso. Christopher Brose habla acerca de un término que se llama suprarreciclaje, porque dice que muchas veces lo que hacemos cuando queremos transformar un producto es infrarreciclaje. En el caso, por ejemplo, de las botellas de plástico. Es muy común que aquí en México uno de los plásticos que más se valora, se acopia y se vende, es la botella de plástico de agua y de refresco. Nosotros tomamos una botella, la reutilizamos, la llevamos a un proceso de reciclaje propiamente porque entra a una empresa donde la vuelven a hacer otra botella, ¿no? Ese sí es un proceso de reciclaje. Entonces creo que también hoy en día usamos reciclaje casi para todo, pero sí es importante definirlo. El impacto que tiene en esto, por ejemplo, rápidamente les comento que ahorita estoy dirigiendo una tesis de licenciatura de Ingeniería en Energía del Politécnico. Estos alumnos se acercaban conmigo para poder asesorarlos, me preguntaban cuál sería un tema interesante en este momento. Yo les decía, mira, mi tema tiene que ver con envases de plástico de un solo uso. La investigación no me da para abarcar todos los envases, pero hay uno que me ha llamado la atención, que son los envases multicapa, que sirven en México para contener prácticamente leche y jugos. Lo que les propuse, ellos aceptaron. Están ahorita en México los envases multicapa, mejor conocidos por su nombre comercial como Tetra Pak. Estos envases están compuestos de cartón, plástico y aluminio. Hoy en día en México, en un proceso de reciclaje por hidropulpeo, solamente se recupera el cartón. Se vuelve a hacer más cartón y se separa el polialuminio. Y este polialuminio, como residuo, se utiliza para hacer láminas. Y yo les digo, ¿y qué va a pasar cuando esas láminas terminen su ciclo de vida? Siguen siendo un residuo y van a seguir teniendo impacto. Entonces, la propuesta es, ¿de qué manera podemos hacer que estos tres materiales, cartón, plástico y aluminio, en un envase multicapa, podamos separar los tres? Y justamente ellos están haciendo una propuesta de una planta piloto para separar el polialuminio. Y hay estudios científicos que hablan de esto, de que el plástico lo convirtamos en un biocombustible. Y el aluminio lo podamos reutilizar para otros procesos. Entonces es un proceso de un residuo y ellos, los felicito porque la verdad ellos están resolviendo una necesidad actual de un producto en particular que son los multicap. Es un ejemplo. Sí, es súper interesante, ¿no? Cómo
Parte del posgrado también es eso, que llegas y de repente dices, va esto, y encuentras que hay un universo. Y obviamente no te puedes abarcar toda esa gran capa de información, todo ese mar de información, pero bien te puedes ir acotando, ¿no? Y el hecho de que te dirijas solamente a una línea en particular no quiere decir que tengas menos impacto. Eso abre la puerta para que se discutan otros temas. Y se me pasó de decir, cuando hablaban de lo de la economía circular, yo así de, por eso sirve un estado del arte. O sea, justamente es cuando no entiendes qué es el estado de arte, es eso, la discusión de economía circular. ¿Quién habla de esto? ¿Sí se habló de esto? ¿O se hablaba o no? ¿Desde cuándo? Etcétera. Y que nos ayuda a ir acotando un poco más nuestro tema de investigación. Y es súper útil, ¿no? Pero que muchas veces o no nos explican de la mejor manera qué es, ni por qué es importante hacerlo, o muchas veces nos perdemos. Entonces es bien interesante, como esta parte también que comentan del reciclaje, que es muy chistoso, que yo ya había escuchado al respecto, que dice, bueno, reciclar no es ponerle ojitos con pegamento a la botella para hacerle un lapicero. Y ya los vi que se están riendo, porque eso es el Vox Populi. Es todavía peor. A una botella que se pudo haber eficientado de mejor manera, todavía le pusiste pegamento, olvídate, esa botella ya no se puede reutilizar. Y luego todavía le pones unos ojitos que se mueven. Y luego todavía le pones Vinci encima. Eso no es reciclaje, ¿no? Y entonces es bien interesante como entramos en esta discusión. Sería infrarreciclaje. Infrarreciclaje, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque ya nos comenta Gerardo, a ver, el reciclaje es lo que pasa con las botellas de PET, que vuelve a hacer otra botella con ese mismo PET. Y es muy interesante y por eso ahora vamos a empezar con esta ronda de preguntas de examen. Vamos a ver qué tan preparados venimos y cada uno me va a contestar una de las siguientes preguntas para irnos acotando, ¿no? Justamente a el conocimiento popular, para que dejemos de creer que reciclar es hacer un monito de pasto con una media rota. Una manualidad. ¿No? Una manualidad, exactamente. Entonces, a ver, Gerardo, ¿puedes decir qué es la contaminación y qué son los residuos y qué tipos hay? Perfecto. Bueno, mira, la contaminación puede entenderse como todo acción o efecto de contaminar o alterar de alguna manera la pureza o las condiciones normales de algo. Es decir, llega un agente que es un contaminante y que empieza a transformar e introduce elementos que son perjudiciales, no solo para el medio ambiente, sino para la sociedad y la economía. Y dentro de los residuos hay muchísimos. Todo proceso productivo tiene un residuo. De hecho, Azul está estudiando el residuo de la fabricación de cerveza para reutilizarlo o incorporarlo en otros procesos. Hay muchos tipos de residuos. Ese residuo, por ejemplo, es orgánico. Pero aquí básicamente hay residuos orgánicos e inorgánicos. Yo les digo a las personas que si al menos en tu casa haces esa separación básica, sí, ya estás ayudando bastante, y apoyando la economía circular y la sostenibilidad. Pero más allá de eso, de los residuos orgánicos, porque esos residuos orgánicos que son de alimentos, de verdura, etcétera, se pueden reincorporar a hacer composta, por ejemplo. El problema es con los inorgánicos, porque dentro de los inorgánicos, y bueno, todo el residuo es todo aquello que se genera después de este proceso, lo que va quedando. Hay vidrio, hay cartón, hay plástico y metales. Dentro de los plásticos, obviamente, si me permiten platicarles brevemente, en mi investigación he encontrado que hay 7 tipos de plásticos básicos. 7 tipos de plásticos básicos. El número 1 es el PET. Es el que más se acopia, el que más se valoriza, el que más se recicla. El número 2 es el PET, el que utiliza en botellas de plástico y botellas de refresco y de otros productos también de limpieza. El número 2 es el HDP, que es el polietileno de alta densidad, que es el que utilizado básicamente para envases de shampoo, productos de limpieza, de cuidado personal, básicamente suavizante de telas, básicamente es el número 2. El 1 y el 2 prácticamente son los que más se acopian y valorizan. El número 3 es el PVC y es uno de los más peligrosos y es el más tóxico. Y es lo que he tratado de inculcarles a los alumnos de diseño industrial, que traten de utilizar el PVC de una manera más consciente, porque ese es uno de los que menos se recibe en los centros de acopio y que más tóxico resulta. El 3, el PVC. El 4 es el polietileno de baja densidad. El 4 es el que se utiliza básicamente para las bolsas de plástico suaves, transparentes, que nos dan en el mercado y en los tianguis de México, sobre todo en los mercados informales, a pesar de que hay una prohibición con respecto a eso. El número 5 es el polipropileno. El polipropileno es el que se utiliza para las tapas de botellas de agua y de refresco. Básicamente casi todas las tapas, sí. Y ese también se valoriza.
Entonces digamos que es el 1, el 2 y el 5. Y el 6 es uno de los más preocupantes, que es el poliestireno. Puede ser poliestireno cristal o poliestireno expandido, mejor conocido como unicel. A pesar de que hay una prohibición también por el uso de eso, sí. no. O sea, yo siempre les he dicho, si tú vas a comprarte unos tamales y te dan un atole regalado, no lo aceptes. Porque te están dando atole con plástico derretido ahí, o el café. Entonces, de preferencia, lleva tu taza, o lleva tu termo, o lleva tu ollita de acero inoxidable de preferencia, Claro. o de cerámica, para que te pongan tu atole. Y el 7 es uno de los más preocupantes, porque el 7 es un plástico que combina muchos de ellos. Ahí es donde se hace un mal uso del reciclaje, porque se acopian diferentes tipos de plásticos, se funden, se hace algo, un producto, y lo que más me preocupa son estos contenedores para alimentos, que te venden en mercados y en supermercados muy baratos, y que están hechos prácticamente de una combinación de todos, y que te los venden muy económicos, y tú los compras como, lo voy a reutilizar, y ese es me parece que es un error de la reutilización. Incluso la gente, es muy tóxico, tú los calientas en microondas y desprenden tóxicos. No lo recomiendo. Y la otra es que la gente reutiliza las botellas de PET. Dice, la reutilizas, no compres más. Rellénala, es una mala práctica, y lo mejor es que tengas tu botella reutilizable, que tiene que lavarse. De preferencia de un buen acero inoxidable o vidrio. Pero esas hay que lavarse. Imagínate, ¿cómo vas a poder lavar una botella de PET de 1.5 litros por dentro? Imposible, tiene muchas curvas y se van acumulando ahí pues los restos de alimento que uno va consumiendo. Entonces, reutilizar, hay que tener mucho cuidado con qué vamos a reutilizar y en qué aplicación, y sobre todo lo que tiene que ver con los alimentos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aprobado. Pasó el examen. Sí, adelante. Quería también aportar un poquito a este comentario. Me acuerdo que hace algunos años tuve la oportunidad de tener una reunión, eran más temas mercadológicos con Coca-Cola. Y ellos tenían el objetivo de reciclar el 100% de sus botellas. Cuando salimos de la reunión, les decíamos, ¿qué pasa si se dan una vueltecita aquí en México y se dan cuenta que sus botellas están llenas de pegamento, de solventes? Coca de piña. Exactamente, ¿no? Entonces, el reto es tremendo y precisamente pensamos que hacemos buen uso porque estamos reutilizando algo y en realidad pues estamos poniendo todavía más complicado el reciclaje de estos materiales. Sí, totalmente. Pues bueno, la segunda pregunta de examen va para Azul. ¿Qué es la gestión de residuos? Ok, pues bueno, es el conjunto de acciones para manejar correctamente los residuos, desde su separación, su recolección hasta su tratamiento, como lo comentaban mis compañeros. También hay que ver una buena disposición final, dónde va a quedar este residuo. También es importante mejorar la eficiencia. En este caso, en mi proyecto lo que queremos es eliminar este residuo y al menos como el mío es orgánico, tiene varias posibilidades de utilizarse. De hecho, lo que voy a utilizar es el bagazo de malta. Es grano que se utiliza para hacer la cerveza. Entonces, cuando hacemos cervezas es como si hiciéramos un té. Ese té, el grano, lo que nos va a aportar es todo el azúcar que se va a convertir en alcohol por medio de la fermentación. Entonces, este grano pues se tira. Con la investigación que estoy haciendo me di cuenta que tiene el 40% de sus propiedades sin utilizar. Entonces, es un buen residuo que se puede reutilizar. Actualmente se utiliza para composta. Empresas grandes como Corona, Heineken lo utilizan para alimento de ganado y alimento para las personas. En este caso, nosotros lo utilizamos como panadería y hacemos galletas, pan. Pero también se puede utilizar en el área de biomateriales, en el área de biocombustibles, que esto es muy importante y muy interesante porque lo podemos agregar a nuestro sistema productivo. Por eso creo que es muy importante la gestión de residuos, porque en este caso a utilizarlo como energía para nuestros procesos productivos. Entonces creo que es importante el manejo de los residuos porque también esto habla de la salud. El residuo genera no solamente impactos ambientales, sino en la salud física, sino salud psicológica, ¿no? O sea, el hacinamiento también, eso, el consumismo, de malas prácticas de la gestión de residuos. Entonces, eso creo que es clave para el proceso productivo, para la economía circular y sobre todo para la sostenibilidad. Sí, adelante, Gerardo. Sí, es que la investigación que está haciendo Azul me hace recordar algo que he analizado en la investigación, es los envases. Por ejemplo, la cerveza se envasa en vidrio, en botellas de vidrio, porque no encontramos cerveza en plástico, porque no sabe igual.
porque tiene que tener ciertas características, porque la botella es ámbar. Seguramente tú tienes una explicación mayor con respecto a eso. Pero aquí lo que yo digo es por qué el vino tinto, por ejemplo, el vino blanco o el vino rosado, se vende en botella de vidrio también. O sea, hay una razón que tiene que ver eso. Creo que me parece que el plástico, sin tratar de satanizarlo, porque tampoco no es el objetivo, es un material que tiene muchísimas ventajas. Es económico, es maleable, es aislante, es ligero, tiene muchísimas ventajas y propiedades, pero me parece que aquí hay que ser mucho más críticos y más conscientes, estar mejor informados de en qué aplicaciones conviene y en qué aplicaciones no. Hay aplicaciones en las que definitivamente, al menos con respecto a los alimentos, no lo recomiendo. Sí. O sea, ningún contenedor para alimentos de plástico, hay unos mejores que otros, tienen unos compuestos, hablando del tema de la salud que también tocaba Azul, hay unos compuestos que son los famosos bisfenoles, que contienen la mayoría de los plásticos, que son compuestos químicos que les dan ciertas características a los plásticos. Pero lo que yo invito es, en la medida de lo posible, sustituye poco a poco, porque ningún cambio, aunque quisiéramos, se puede hacer de manera radical. Entonces todo tiene que ser progresivo, poco a poco. Cámbialos por envases de vidrio, de preferencia, o de acero inoxidable de buena calidad. Y tampoco aluminio. Tampoco no recomiendo usar aluminio, ni papel aluminio para envolver los alimentos, ni aluminio para calentar y meter al horno, tampoco. O sea, de preferencia, vidrio para los hornos, vidrio para transportar tus alimentos, vidrio cerámica para calentar en microondas, y básicamente es eso. Por eso los envases tienen una razón. Y con respecto a los refrescos, jugos y agua, de preferencia, poco a poco, ve cambiándolo, porque simplemente con el apretar tu botella de PET, que es una película muy, muy delgada, se crean microfisuras que contaminan. Mucha gente acostumbra a comprar su botella de 1,5 litros, la deja en el auto, regresa y está caliente, y sabe a plástico, porque precisamente ya desprendió los tóxicos. Y tampoco en el refrigerador. La gente acostumbra a meter sus botellas de plástico al refrigerador y me la tomo cuando llego a casa porque está fresca. Tampoco, porque eso desprende. Entonces, cada vez que un alimento toca un plástico, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, porque ya está comprobado científicamente que puede causar desequilibrio hormonal en todas las personas y muchos otros tipos de enfermedades crónico-degenerativas. Una cuestión preocupante es que el plástico lo tenemos en el aire, ya ni siquiera lo vemos, lo estamos respirando. Lo tenemos en nuestra sangre, en nuestros pulmones, en nuestro sistema. Entonces, de verdad, es un tema que a mí me apasiona, por eso es que lo estudié. Sí, adelante, Sol. Y qué bueno que Gerardo tocó este tema acerca del vidrio. Algo que me pareció muy interesante en mi investigación es que el vidrio la producción es la que genera mayor impacto en la producción de cerveza artesanal. Si bien es inocuo para el ser humano y es muy bueno para los alimentos, yo considero que utilizar el vidrio de un solo uso es preocupante, no por el hecho de nosotros como salud, sino de la salud del medio ambiente por su producción. También es importante lo que mencionaba, ¿no? De que ¿por qué no consumimos la cerveza artesanal o el vino en otro envase? Pero justo es mucho de las creencias de las personas. He estado viendo estudios sobre que la gente no quiere consumir estos productos en otro envase porque tienen la creencia de que pues no es lo mismo o baja la calidad, ¿no? Si es no sabe igual. O no sabe como igual. El Tonayán. El Tonayán. Sí. Y es cuando llegan esta parte de que si cambiamos comportamientos vamos a cambiar creencias. Y recalco otra vez que pues estos conocimientos, si los divulgamos más a las personas, vamos a poder tratar de cambiar sus comportamientos. Y esto nos va a llevar al cambio, a las creencias y volver a tener como pues nuevas formas de consumir o de ver el mundo. Sí, totalmente de acuerdo, y va muy ligado con la investigación de Gerardo con esta cuestión, el comportamiento, ¿no? Modificar comportamientos. Totalmente de acuerdo, adelante. Sí, efectivamente, a mí me parece apasionante esto porque este tipo de diseño para el cambio de comportamiento se nutre de muchas disciplinas, una de ellas principalmente de la psicología. Entonces ha sido apasionante porque hay que entender que estos comportamientos ya están insertos en una rutina, que a su vez ya son un hábito. Y el hábito está incorporado ya en nuestro subconsciente. Cambiar eso cuesta trabajo. Porque primero las personas, ¿por qué tendría que cambiar si toda la vida lo he hecho así? Entonces, en nuestro modelo tenemos muchas etapas, pero una de las principales y primeras es la sensibilización con respecto a estos temas. Después de nuestra primera etapa, las personas empiezan a reflexionar. Les pedimos que incorporen y que hagan un análisis de sus hábitos alimenticios,
en qué momento del día consumen ciertos alimentos e invitarlos a que elijan uno. Eso fue lo que hicimos en nuestro experimento con los alumnos. Básicamente nos enfocamos en ellos porque creemos que sí, finalmente es la frase que todos escuchamos, que son el futuro, y sí, verdaderamente, porque son los más fáciles de cambiar. Porque, no lo digo yo, las investigaciones que he encontrado en mi estado del arte o el estado de la literatura de mi investigación, nos decían que las personas mayores de 40 tienen más resistencia al cambio. Sí. En cambio, alumnos que están alrededor de los 20 son más susceptibles. La idea es que casi terminan la universidad, ellos ya tienen ciertos hábitos, no son independientes económicamente todavía, al menos no todos. La idea es que van a transicionar, van a salir de la universidad, van a empezar a trabajar, van a vivir de manera independiente, van a hacer ellos ahora los consumos de su hogar, y entonces ahí queremos llegar hasta el origen. Entonces ahí es donde nosotros queremos cambiar primero un pequeño comportamiento que dividimos en pequeñas acciones. Los invitamos a que empiecen a practicar, a que celebren cada pequeña acción, y que ya una vez que esté practicado, celebrado, se incorpore en su rutina y se convierta en un hábito sostenible. Entonces vamos de comportamientos sostenibles. El comportamiento puede ser una acción de una sola vez. Una sola vez hago este cambio y ya, pero eso no quiere decir que sea un hábito. El hábito va a ser cuando ya esté incorporado y lo hagamos de manera inconsciente. Es decir, como al cerebro, para tomar una decisión gastamos energía. Tomar una decisión te implica detenerte, reflexionar y gastar energía. Por eso es que las personas consumen de la manera en que consumen, porque ya está incorporado, ya lo hacen de manera habitual, rutinaria, automático, ya no gastan energía en eso. De eso se trata el diseño para el cambio de comportamiento. Es sostenible. Sostenible, sí. Sí, Justo adelante. quería agregar también que bueno que también sacó el tema, porque también en mi investigación me estoy enfocando en el diseño conductual como herramienta, porque creo que es importante conocer cómo funcionan las tomas de decisiones del ser humano para ayudar a transitarlo a estas medidas, para no ser tan agresivos con el cambio, sino cómo podemos, por medio de esta herramienta y por medio de conocer cómo funcionamos mentalmente, llegar mejor a estas medidas. Sí, y coincido en todo lo que comentan, porque efectivamente yo tenía ciertos hábitos que usaba o tenía porque eran cuestión familiar, y poco a poco los iba cambiando, pero por ejemplo yo no podía, o sea, era muy difícil hacer que mi mamá, que mis hermanas, o sea, tuvieran el mismo hábito de separar, de revisar la revista de la Profeco, porque me exhibo, yo soy fan, de la revista del consumidor, de revisar cada cosa, etcétera. Pero cuando yo ya me independicé, son hábitos que yo me llevé. Cuando conocí a mi novio, era como, eso no va ahí, eso va en la inorgánica. No, ¿es salsa? No, para allá. Esa, ya sí. Y entonces ese hábito poco a poco pues ya se le va pegando a él. Porque yo también era un poco así como vigilar y castigar. Entonces era así como que, ¿a dónde va eso? Y entonces es muy interesante porque, en efecto, o sea, tienes razón. A final de cuentas, es un impacto que va a tener a largo plazo. También eso es muy importante, que hagamos conciencia de que no van a ser cambios inmediatos, como comentaba Gerardo, o sea, a largo plazo. Y ahora que yo próximamente voy a ser tía y que mi hermana no tiene tanto este hábito de separar las cosas, pues ahí voy a estar yo como con Julieta, así de, a ver, no, adelante Gerardo. Pero sugerencia, trata de darle una recompensa. Claro. Porque el comportamiento humano y bueno, el diseño se combina con las ciencias del comportamiento, y nos dicen que el castigo no es efectivo. Sí, las personas lo rechazan. Entonces siempre tratar de dar una pequeña recompensa, incluso a uno mismo. Sí. La base de este diseño conductual o diseño para el cambio de comportamiento es digamos que celebrarte a ti mismo, felicitarte a ti mismo y a otros cuando hacen un pequeño cambio. Dice esta frase que se obtiene mejores resultados con miel que con hiel. Claro. O sea, obviamente si le das un dulce o un premio a alguien, o tú mismo, me voy a comprar un premiar con un dulce, un chocolate o algo que te guste, dices, esta vez lo hice mejor. O esta vez me enfermé y no pude hacerlo. Perdónate, sigue adelante. Claro. Y si tú ya tienes la convicción de cambiar y cambiar tus creencias, porque es un ciclo continuo. En nuestro modelo está incorporadas las creencias. Las creencias cambian comportamientos y los comportamientos cambian creencias. Es un ciclo, es una flecha bidireccional. Pero si lo hacen, y esa es también una de nuestras suposiciones de la investigación, que el impacto de las acciones de una persona puede impactar a otros. Pero si lo hacemos con miel, sí, claro. o con una recompensa, siempre tendremos mejores resultados. Y era broma, no crean que saco el látigo y modo autoritaria. Sí, lo sé. Nada. No, sí, muchas creo que gracias. El autor que estabas buscando era Pavlov. No era el de los perros, Pavlov, ¿verdad? Ándale. El condicionamiento. El condicionamiento. Empezaba a salivar. Sí. No. La última pregunta de examen, Azul pasó también, sacó 10.
Ahora va para Isaí. ¿Qué es mejor, reutilizar, reducir o reciclar? Muy bien, pregunta de examen. Partimos del hecho de que no son equivalentes. Finalmente, pues el reducir pudiera parecer que es lo más eficaz porque evita que se genere el residuo. Y reutilizar sería como lo mejor, ¿no? Y aunque platicábamos que precisamente, bueno, en qué condiciones reutilizamos o reciclamos, también pues tiene sus bemoles. Yo lo que podría decir es que ninguna es mejor, todas son necesarias y muchas veces depende también de la etapa en el proceso en el que estemos. Si estamos en un proceso a lo mejor de obtención de esa materia prima, el traslado, la transformación, etcétera, pueden ser herramientas que nos ayuden a ser más eficientes cada una de estas etapas, pero digamos que depende mucho de la industria, depende mucho también de las características que tenga la planta productiva, etcétera, porque al final, y es algo que pues llegué como a esa reflexión, a veces como diseñadores pensamos que somos el centro del universo y que todo depende de nosotros. Y desafortunadamente hay muchas decisiones que se toman, bueno, que toman otras personas y más en base a veces a lo económico o a la facilidad o a la planta productiva integrada y bueno, finalmente pues nos dejan un poquito atados de manos. Aunque sabemos también que nosotros somos a lo mejor esa conciencia, ese Pepe Grillo que va a ayudar también a, digamos, sensibilizar a la gente como platicábamos. Y hablando de sensibilizar era algo que, por ejemplo, también me llamaba mucho la atención cuando hice mis primeros planteamientos. Ya saben, ese ir y venir con que tus objetivos y la hipótesis y que nos las hacen pedazos cada 2 segundos. Me decían, es que el sensibilizar no se puede medir. Dice, pero es una gran herramienta, o sea, para mí y en interior es una gran herramienta para poder lograr ese cambio. Porque necesitamos definitivamente un cambio cultural. Y ahorita que lo estaba escuchando precisamente hablando también de, bueno, como interiorizar esta información, a veces tendemos en lo general a pensar que cuando hablamos de residuos hablamos ya de basura. Y el residuo en realidad no es basura, se convierte en basura cuando se mezcla. Pero actuamos, digamos, como que ya ese inconsciente o colectivo nos lleva a pensar que la palabra residuo es igual a basura. Si hiciéramos a lo mejor una reflexión antes de mezclar los plásticos de nuestra botella de agua y de pronto no echarle a lo mejor el tang o de pronto decir, ay, aquí me sobró tantito tiner y lo voy a vaciar. Si culturalmente evitamos eso, seguramente vamos a generar residuos de otras características que no se conviertan en basura. Sí, adelante. Nada más quisiera recomendar nuevamente otro libro de Arturo Escobar. Una de sus últimas publicaciones se llama Relacionalidad o Vincularidad, que es justamente también lo que hemos estado platicando, donde se ha diseñado, se ha producido de manera industrial, poniendo al ser humano en el centro, como en esta idea del antropocentrismo, como que el ser humano es lo único y más importante. En cambio, Arturo Escobar en este libro dice la relación del ser humano con su entorno, con otras especies, plantas, animales, etcétera, es fundamental. Hoy en día, les comento a los alumnos, ellos, los nuevos diseñadores del siglo XXI, necesitan pensar en estas relaciones. ¿Cuál es la relación que va a tener lo que tú estás diseñando con todo tu alrededor? Eso es fundamental. Y bueno, con respecto a las 3 famosas R's, yo también he encontrado, hasta donde yo he encontrado, me parece que son insuficientes. Estas 3 son insuficientes. Yo agregaría otras, que también Christopher Rose en su libro De la basura no existe, parte de esta premisa de que todo es un residuo valorizable, en mayor o menor medida. Él dice, otra de las R's más importantes es repensar. Repensar nuestros procesos, repensar nuestras acciones, repensar nuestro comportamiento. Y la otra es, aplicado a los diseñadores, es el rediseño. Tenemos que pensar en rediseñar estas formas de diseñar que ya teníamos arrastrando desde la Bauhaus, que hoy en día ya esto es un referente histórico, pero ha cambiado, respondía a otras cuestiones y ahora la realidad es otra. Y otra de las R's que también me parece muy importante es la R de rechazar. Cuando ya te vuelves una persona más consciente, más informado, es rechazar. Como rechazar este atole que te dan calientito, champurrado, gratis. Aunque estés babeando. Con los tamales, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que eso es más importante. Sí, o estas sopas, que la verdad es que es preocupante, porque yo veo que muchos jóvenes en esta idea de la rapidez y la facilidad, las utilizan y es muy preocupante. Es unicel. Finalmente es unicel y es muy preocupante. Me parece que las R's, para mí, sería más importante reducir tu consumo, porque aquí tenemos que ver, dentro de los modelos de comportamiento, hay modelos externos y modelos internos. ¿A qué me refiero? Los modelos externos son para cambiar el comportamiento grupal de un grupo de personas.
Los modelos para cambio de comportamiento interno son del individuo, de la persona. Hay otros modelos que son híbridos, una parte externa y otra parte interna, que es justamente el modelo que estamos desarrollando en la investigación de doctorado. Es un modelo híbrido, es un modelo para cambiar, sí, de manera grupal, pero también hacer un cambio interno. Y me parece que la R que va hasta el final es la del reciclaje. Primero, repensar, rediseñar, rechazar, reducir, reutilizar, y la última ya sería la del reciclaje, que sea la última, pero que sea verdaderamente un proceso de reciclaje y no infrarreciclaje. Sí, totalmente de acuerdo. Azul, ¿algo que quieras abonar? Pues justo que también estoy muy de acuerdo. Creo que para mí lo más importante es reducir al mínimo lo que podamos de impactos para... Lo menos que se pueda, sí, mejor. Realmente ha sido bastante interesante todo lo que nos han comentado. Todos pasaron con 10, también Isaí pasó el examen. No se preocupen. Y pues ya, para cerrar, nos vamos con una última pregunta. Como les comenté, amanecimos bravas. Entonces, ustedes me dirán, ¿creen, desde su perspectiva, cada quien, que sea posible tener un sistema económico sostenible, sustentable, circular, con las actuales características de México 2025? Adelante, Gerardo. Me parece que sí es posible. Requiere tiempo y requiere acción. Requiere sensibilización. La verdad es que yo siempre invito a mis alumnos, ahora la experiencia que he tenido con alumnos de licenciatura, me preguntan, profesor, ¿qué podría hacer una maestría? Puedes hacer mucho. Hay muchos temas que requieren que dediques 2 años o 3 para investigar, o hasta 4, ya sea maestría o doctorado. México lo necesita. Estos alumnos que me decían, ¿qué nos sugiere? Les sugerí varios y ellos se quedaron con los envases multicapa. Y están muy contentos tratando de aplicar sus conocimientos de ingeniería para resolver esto. Y básicamente pues he tenido alumnos de ingeniería y de diseño, porque pues mi formación, soy afortunado porque me permite vincularme con ingenieros o diseñadores. Creo que sí, es importante. Y por ejemplo, desde el caso de mi investigación, cuando estamos en un inicio, son problemas muy complejos, que es diferente lo complejo de lo complicado. Lo complejo son una red de relaciones que están y actores involucrados ahí, que se pueden cambiar. Por ejemplo, nosotros en cuanto a esto tenemos 3 actores principales: los diseñadores, los productores, el gobierno, y le agregaríamos a los consumidores. Y es donde nosotros dijimos, ¿cuál de estos podemos incidir? El gobierno puede hacer sus leyes, no son suficientes. Las industrias no van a querer reducir sus ganancias. Y entonces los diseñadores sí podemos impactar en ellos. Pero nos decían, cuando los jóvenes diseñadores entran a trabajar a alguna empresa, les dicen, pues aquí van a hacer lo que yo les diga. El objetivo de esta empresa es obtener utilidad. Y aunque ustedes te hayan enseñado sobre sostenibilidad, aquí vamos a hacer esto. Me dicen los alumnos, ¿y qué hacemos ante ese panorama? Somos recién egresados, estamos queriendo ganarnos la vida con nuestra profesión. Y yo les digo, pues tratar de resolver eso de tu trinchera, ¿no? Y entonces decidimos quedarnos con los consumidores, porque las investigaciones nos decían, el consumidor, no es que estamos transfiriendo toda la responsabilidad del consumidor, sino más bien el poder del consumidor, como tú nos decías de esta revista, cuando un consumidor informado, consciente, sostenible, puede tomar mejores decisiones y puede hacer mucho. Un consumidor puede dejar de comprarle a una empresa y esta empresa ver reducidas sus ganancias y decir, ¿qué tengo que cambiar? Es decir, ahora, diseñador, con el diseño sostenible, circular, piensa de qué manera puedo transformar esto que hago, este producto o servicio, para que siga vendiendo. Pues adaptarse a los requerimientos de un consumidor sostenible, inteligente, informado, consciente. Y eso puede impactar también en el gobierno y en otros actores. Entonces partimos de esa suposición, que impactando en el consumidor, podemos impactar de manera indirecta en los otros. Y sí es posible tener esto, pero lleva tiempo y lleva investigación. Por eso es donde invito a las personas que nos escuchen a que consideren estudiar una maestría, un doctorado. Es una experiencia enriquecedora, muy satisfactoria y que puedes atender un pedacito de la complejidad de todos los problemas que tenemos alrededor de nuestro país principalmente y de todo el mundo. Sí, totalmente. Gracias, Gerardo. Isaí. Pues pienso que es viable. Obviamente no vamos a resolver las cosas de un día para otro. No hay una varita mágica que nos ayude a mejorar todo lo que hemos venido haciendo pues ya prácticamente por más de un siglo. Pero yo me quedo con 2 ideas, 2 conceptos fundamentales que creo que surgen también de la plática y del intercambio que hemos tenido el día de hoy, que es precisamente el tomar decisiones informadas. Y creo que a medida que también entendamos
de dónde vienen esos materiales, cómo se realizan esos procesos productivos. Aunque no te vuelvas un erudito en la materia, es simplemente visibilizar, ¿no? Y que haya conciencia de que, bueno, cada vez que tomamos una decisión de sí voy a comprar la botella de agua, sí voy a calentar, sí voy a pedir el paquete, mi combo de tamal con atole, que lo hagamos de manera consciente. Y la otra también es que pienso que todo es factible. Obviamente tenemos también sistemas de producción, hay un mercado y una economía que se plantea de una forma todavía en la que considera pues la última etapa de un producto del ciclo de vida es el desecho. Ya no se piensa, es más, se desecha, pero ya ni siquiera vemos dónde se desecha, en qué condiciones, cuál es el impacto. Es simplemente, pues bueno, ya se dejó de utilizar y hasta ahí llega la visibilidad también que tenemos. Bueno, yo creo que también es un tema cultural que tenemos que cambiar, pero también es viable. Y aprovechando también un poco lo que encontré con mi investigación, es que también esta toma de decisiones o el integrar este tipo de prácticas, primero tienes que disfrazarlas un poquito de impacto económico, ¿no? Que tiene beneficios económicos, y por consecuencia vamos a ayudar al tema de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor no es disfrazarlo, pero sí es considerarlo. Finalmente las empresas, pues, ¿para qué se forman o para qué las tenemos? Pues buscan generar riqueza, generar recursos. Digamos que eso es lo que mueve el mundo económico hoy por hoy. Pero, bueno, ¿qué pasa si también nos dedicamos también de alguna forma a dar respuesta a esta necesidad aparente que es la cuestión económica, haciéndola más eficiente, pero obviamente que tenga un impacto en la sostenibilidad y en el cuidado del ambiente? Esa es una muy buena manera de entrarle. Y yo pensaría en que sigamos combatiendo ese mito de que hacer las cosas bien y de manera sostenible es más caro. Creo que a medida que nos vamos metiendo en la investigación, a medida que vamos divulgando también lo que nos hemos encontrado, pues nos damos cuenta que no necesariamente tienes que hacer grandes inversiones para empezar a tomar decisiones de manera consciente. Muchas gracias, Isaí. Azul. Pues igual, creo que es complejo, pero no es imposible. Tanto en el mundo existen ya nuevas políticas, nuevos tratados, nuevos esfuerzos también en la investigación. Creo que es importante también concientizar a todas las personas, no nada más como en el área de la academia, sino como a la población en general. Creo que en México pues todavía estamos muy en pañales en estos temas, por eso también es muy importante la investigación de las acciones sostenibles. Y me quedo también con un dato que a mí me ha impactado y me está como todavía redirigiendo y dando impulso para seguir, que solo el 5% de la población puede generar el cambio. A mí en lo personal me da mucha esperanza y estas investigaciones sean como la primera piedra para crear nuevas cosas o para este tránsito a unas economías circulares, a esta sostenibilidad. Sí, también los invito mucho a las personas que nos escuchan a que se interesen más en estos temas, que la verdad te cambia completamente conocer más sobre esto. No tanto a veces sí creo que te da un poco de miedo conocer cómo está el mundo actual y qué tan catastrófico pueden ser los números o todos los impactos que están generando, pero también te da esperanza de decir, bueno, puedo contribuir a este cambio. Creo que es importante. Sí, adelante, Gerardo. Creo que todos los que estamos involucrados en estos temas y que queremos hacer un cambio, hay un término que común es la ecoansiedad. De pronto decimos, la ola es tan grande y yo soy tan pequeño, ¿y qué puedo hacer? Puedes hacer mucho, desde ti. No necesitas hacer grandes cambios, pequeños cambios de ti. Lo mínimo que puedas hacer hoy, pero celébrate. Regálate algo, felicítate. Escucha tu canción favorita, cómprate un dulce, un chocolate, felicítate por esta pequeña acción que estás haciendo. Porque no vamos a poder cambiar todos, es demasiado. Lo que sí necesitamos es que más personas se interesen en la investigación para poder resolver estos problemas que aquejan a México desde la maestría y desde el doctorado. Entonces, por eso es que los invito a que consideren hacer estos estudios, donde podemos dedicar ese tiempo. La ecoansiedad va a estar ahí, pero como decía Azul, podemos hacer este cambio, lo mínimo que podemos hacer. Así es, totalmente de acuerdo. Y todo esto que comentan ya a modo de cierre los dos y Azul, línea y generación de aplicación del conocimiento, ¿no? La LGAC, que muchas veces se nos olvida, desconocemos o decimos esta cosa que, pues justo, ¿no? ¿Dónde se puede aplicar? Entonces, pues ya para cerrar y despedirnos, nos pueden decir sus medios de contacto, redes, dónde los podemos buscar y cuál es su LGAC, línea de generación de aplicación del conocimiento. Perfecto, bueno, pues la mía es innovación y diseño sostenible.
¿Y dónde te podemos encontrar, Gerardo? Perfecto. Sí, claro. Me pueden encontrar a través de Instagram, así aparezco, Gerardo Acero Campos. Ahí me buscan, ahí me encuentran. Cada vez que voy a dar una conferencia en alguna universidad, les comparto mi Instagram, porque ahí estoy compartiendo pues las reflexiones, lo que estoy haciendo, los avances que yo observo en otras organizaciones, empresas, y he tenido muy buenas respuestas, sobre todo con los jóvenes, porque creo que incidir en los jóvenes es el futuro, literal, aunque suene una frase ya muy usada, pero yo sí creo en eso, en que los jóvenes son el cambio, y las investigaciones también nos lo señalan. Nos dicen, entre un joven más informado, más consciente, va a poder ir transformando poco a poco su realidad y a su vez la realidad de otras familias. Sí, gracias, Gerardo. Isaí. Medio de contacto en Instagram pueden encontrar igual, estoy como Isaí T23, Isaí Tapia, pero bueno, me encuentran creo que fácilmente, no habemos tantos con el mismo nombre. También a través de, igual Instagram, Facebook, porque soy de otra generación. También tengo un estudio de diseño que se llama Armónica. Armónica se escribe con H y con K. Y ahí también de pronto comparto información y ahí podemos hacer contacto también. Si llegan a tener también alguna duda. Es muy curioso también que de pronto cuando tenemos este tipo de participaciones en otros foros, la gente se acerca de, oye, tengo una sobrina que está estudiando, o te puede contactar. Sí. Pues no se queden con las dudas. Si pueden, contáctenos y si podemos ayudarlos, pues encantados de la vida. Gracias, Isaí. Azul. A mí me pueden encontrar en Facebook como Azul Olivares y también estoy en redes sociales con mi emprendimiento que es Cervecería Chilango Banzai. También es donde vamos a aplicar todo este conocimiento en una empresa y vamos a hacer difusión de estos temas. Estamos en Instagram como Cervecería Chilango Banzai, en Facebook y en TikTok. Perfecto, muchísimas gracias, Azul. Se me pasó, Isaí, ¿de qué línea de generación y aplicación del conocimiento eres? Innovación y desarrollo sostenible en el diseño. Innovación y desarrollo sostenible en el diseño. Estamos en la misma. Está perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias, Gerardo, Isaí, Azul. Gracias. Ya conoceremos más al respecto. Para nada que vamos a perder el contacto. Entonces, igual, los invito a que se acerquen, a que busquen, a que conozcan a nuestros ponentes y también, a irnos a dar una vuelta ahí con Azul para ver qué tal, para catar la cerveza que se produce y platicar más al respecto de la gestión de los residuos, los recursos y otras problemáticas que puedan o no surgir. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. Y justo aquí, aprovechando, me gustaría lanzar una promoción en caso de que escuchen este podcast y nos avisen en redes sociales de la cervecería de Chilango Banzai, les aplicaremos un 10% de descuento en su compra. Ojo ahí, Entonces, atención, si se quedaron hasta el final de este podcast, ya tienen un descuento para ir a visitar el emprendimiento de Azul. Entonces, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias y esto fue todo por hoy. Tlaxcamatimiac, gracias. Yo soy Claudia. Hasta luego. La División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Huasteca presentó. Una conferencia magistral. Un libro especializado. Un paper en una revista internacional. ¡No!